Qué bueno que pueden estar aquí. Es un placer poder estar aquí, poder compartir con todos ustedes. Mi hermano, te recuerdo que la gracia, como ya sabes, es un regalo. Es un don inmerecido. Es el regalo de Dios para toda la humanidad. Es el regalo de Dios, el regalo de su amor, el regalo de su Hijo. La gracia no es algo, la gracia es alguien. La gracia es una persona y se llama Jesucristo. Dios nos ha dado por medio de Jesús todo lo que nosotros necesitamos. Dios nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos ha dado todo lo que pertenece a esta vida y a la piedad. Nos ha dado su Espíritu que nos ayuda, que nos consuela, que nos fortalece, que nos guía, que nos aconseja. Su Espíritu que produce en nosotros la fe, el amor, el dominio propio, la paciencia. Por medio de Jesús tenemos la provisión, la salud, la sanidad, la justicia, la paz, el gozo, la alegría. Por medio de Jesús tú tienes todo lo que necesitas en esta vida. No es que Él te lo da como se da un objeto, como se regala algún regalo material, sino que en Él está la vida. La palabra dice que en Él está la vida. Él se entrega a sí mismo. El Señor entregó a su Hijo y Jesucristo se entregó voluntariamente a sí mismo en favor de nosotros. Jesucristo se entrega, en Él está la salud. Él no te da salud, en Él está la salud. Él no te da la provisión, en Él está la provisión. Él no te da la alegría, en Él está la alegría. Él es lo que tú necesitas. No Él tiene, sino que Él es su naturaleza, es su esencia. Y cuando tú lo recibes como un regalo, estás recibiendo la vida que viene del Padre. Amén. Así que ahí donde estás, te invito a que levantes tu Biblia y que digas conmigo: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón, que producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén y amén. Muy bien, para comenzar rápidamente me gustaría que me acompañaras a Éxodo capítulo 12, versos del 25 al 27. Éxodo 12, del 25 al 27. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Y dice así: cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, ustedes seguirán celebrando esta ceremonia. Y cuando sus hijos les pregunten qué significa para ustedes esta ceremonia, le responderán: este sacrificio es la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas, hirió de muerte a los egipcios, pero a nuestras familias les salvó la vida. Pero a nuestras familias les salvó la vida. Muy bien, el título del mensaje del día de hoy es: ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? La cena del Señor. ¿Qué significa esto? La cena del Señor. Hoy en día los judíos siguen celebrando la Pascua, lo que se conoce como la Pascua. ¿Sí? En la Pascua ellos precisamente celebran este momento en el que te acabo de leer. Ellos sacrifican un cordero y se sientan con su familia a celebrar la Pascua, y recuerdan el día en que el ángel de la muerte pasó de largo y que el Señor les salvó la vida. Recuerdan el día que ellos salieron de la esclavitud de Egipto. Recuerdan el día que ellos fueron liberados por la mano poderosa del Señor. En la Pascua ellos recuerdan su libertad, ellos recuerdan su salvación, ¿sí? Así que cuando se juntan y participan de la Pascua quiere decir pasar.
Eso quiere decir Pascua, pasar, y representa el momento en el que el ángel de la muerte, el ángel de la destrucción, pasó por Egipto y al ver la sangre del cordero en las puertas de la casa de los israelitas, pasó de largo y les salvó la vida. El Señor les salvó la vida. Así que leemos en estos versículos que esta ceremonia que ellos hacen, la Pascua, les dice que le da la orden el Señor a Moisés de que debe hacer una ceremonia, que debe de hacer siempre, que debe ser constante, que a través del tiempo se seguiría llevando a cabo. Y después les da una instrucción, dice que cuando sus hijos pregunten qué significa para ustedes esta ceremonia, le responderán: este sacrificio es la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas, hirió de muerte a los egipcios, pero a nuestras familias les salvó la vida. Así que hoy vamos a ver un poquito más acerca de la Pascua y de la relación que tiene con nuestro Señor Jesucristo. Si tú no sabes, hoy vas a saber que la Pascua, la fiesta de la Pascua que los judíos celebran, era una imagen, o es una imagen de nuestro Señor Jesucristo, quien es el verdadero Cordero de Dios. Es una imagen de nuestro Señor Jesucristo que fue sacrificado y que su sangre nos ha salvado. Te salva a ti y te salva a tu familia. ¿Sí? La Biblia dice que aquel que cree en el Señor Jesucristo será salvo, él y su casa. Es una bendición para la familia. Sí, es una bendición para la familia. Así que si tú tienes un hijo o una hija que quizás no sea creyente todavía, bueno, debes de confiar. Es una promesa del Señor. Es una promesa de parte de Dios que serás salvo tú y tu casa. Sí, así que el cordero de la Pascua tenía que ser sacrificado. Era un cordero de aproximadamente 1 año. Entonces el Señor le da esa orden a Moisés y les dice que tienen que celebrar la Pascua justo antes de ser liberados de Egipto. Así que el cordero tenía que tener 1 año y no tenía que tener mancha alguna. Después tenían que sacrificarlo, lo tenían que sacrificar, y con la sangre del cordero, ellos iban a marcar el lindel de su casa y los postes de las puertas. El lindel y los postes de las puertas con la sangre del cordero sacrificado. Así, ustedes recuerdan, el Señor quería liberar a su pueblo de Egipto y mandó 9 plagas, pero el corazón de Faraón estaba muy endurecido. Por lo tanto no los dejaba salir, no quería dejarlos libres. Así que, lo voy a decir así como última opción, el Señor mandó el ángel de la muerte y llegó a Egipto, donde iban a morir los primogénitos, todos los primogénitos de las familias de los egipcios y los primogénitos de los animales, no solamente de los hombres, sino también de los animales. Así que el Señor, para salvar a los israelitas, les mandó que hicieran este sacrificio y que con la sangre pusieron una marca en sus puertas para que cuando el ángel destructor pasara, no los tocara, no les lastimara, no les hiciera daño y sus vidas fueran salvadas. Así que, pero eso no es todo, ¿no? Eso no es todo. La Biblia también dice como en Éxodo capítulo 12, cómo el Señor les manda a los israelitas que tienen que comer el cordero. Y les dice que el cordero se debe de comer asado, completamente asado, sin hervir. La historia la puedes leer en Éxodo capítulo 12. Ahí vas a encontrar toda la historia. Pero dice que se debe de comer asado, sin hervir, y no debe de estar crudo, es decir, sin hervir en agua. Debe de ser completamente asado y debe de ser un cordero por familia, un cordero por familia. Y debería de estar completamente asado, sin hervir y que no estuviera crudo. También otra de las órdenes, de las instrucciones que les dio al momento de comer el cordero es que deberían de estar ceñidos sus lomos, deberían de tener las sandalias puestas y tener el bastón en la mano.
Esto significa que deberían de estar listos. Y además que deberían de comer rápido, deberían darse prisa a la hora de comer. Es decir, que se lo deberían de comer rápido. Yo imagino devorándoselo rápido a los egipcios con tanta hambre, a lo mejor con tanta hambre que padecían, con tanta hambre que sufrían. Y tener un cordero, yo imagino que al momento que el Señor les dijo, se lo tienen que comer rapidito, se lo devoraban, agarraban la pata, agarraban el muslo, agarraban lo que se encontraran y se lo devoraban rápido. ¿Qué significa esto? Que deberían de estar listos, deberían de estar preparados. Que una vez, ¿por qué? Porque el Señor les iba a liberar. Es decir, deben de estar listos para su liberación. Después de comer el cordero, deben de estar preparados para cuando el Señor dé la orden y vámonos, ¿no? Vámonos. Así que, ¿esto qué representa? Representa que tú y yo debemos de estar listos por cualquier situación que estemos pasando. Al momento en el que tú participas, como puedes ver, hoy vamos a participar de Santa Cena. En el momento en que tú participas del Cordero de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, del pan que representa su cuerpo y del vino que representa, o en este caso jugo, que representa su sangre, debes de estar listo, de saber que en cualquier momento el Señor te va a liberar de cualquier cosa que estés padeciendo. Cualquier enfermedad que estés padeciendo, debes de saber que el Señor te va a liberar y debes de estar preparado, debes de estar mentalizado, debes de confiar, debes de creer. Por eso es que les mandó que estuvieran listos, ¿sí? Otra de las cosas es que debe de hacer completamente asado al fuego. ¿Qué significa esto? Ustedes saben que el fuego representa sacrificio, representa la ira de Dios, representa el fuego consumidor. Y esto representa la ira, como la ira de Dios, todo el enojo de Dios cayó sobre el Cordero, cayó sobre Jesús. Representa como el coraje, como el castigo, como la ira de Dios cayó sobre el Cordero, sobre Jesús, ¿sí? Y aparte no debe de estar crudo, no debe de estar hervido en agua tampoco. Es decir, no debes de tratar de limpiar la imagen de Jesús. No debes de tratar de limpiar el castigo o hacerlo menor a como fue. Hay algunas películas tú has visto en el cine quizás, que las personas, creo que la última película que fue en el cine, no recuerdo bien si fue La Pasión de Cristo, muchas personas se quejaron por la manera en el que se manifestaban las imágenes. Eran imágenes muy violentas, muy fuertes, y muchas personas se quejaron de ver esas imágenes. Anterior a esas películas eran imágenes un poco menos severas, un poco más aceptables para la sociedad. Pero realmente los que saben, los historiadores, los que saben de historias y acerca de la manera en que las personas eran castigados en los tiempos de Jesús, dicen que no se asemeja con las películas, que no se asemeja, que es una comparación que se queda muy corta a lo que realmente nuestro Señor Jesús sufrió en la cruz. La manera en que su espalda fue abierta por completo, de tal manera que se hizo una sola herida, de tal manera que se hizo una sola herida, ¿sí? Yo creo que es la palabra que tengo ahora, que se le podían ver los intestinos, que se podría ver a través de su espalda. La Escritura dice que su rostro quedó desfigurado, que nadie lo reconocía, que no había hermosura en él, que era como estaba irreconocible. Fue tan maltratado, fue tan golpeado, el castigo fue tan severo que nadie lo podía reconocer, que no se podía reconocer. Así que el cordero debería de estar completamente asado. Representa eso, representa toda la ira, todo el sacrificio, todo el castigo de Dios sobre el Cordero de Dios. Y hay otra cosa que es un versículo que a mí me alienta mucho, es un versículo que a mí me gusta mucho. Tú lo has escuchado seguramente porque ya anteriormente lo hemos mencionado, y está en el Salmo 105, por favor. Salmo 105, versos 37. Siempre sí me voy a voltear el ventilador poquito.
Salmo 105:37 dice: lo sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Lo sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. ¿Qué significa esto? Que en el momento en el que los israelitas está hablando este versículo, habla del momento en el que los israelitas fueron liberados de Egipto. Y dice que lo sacó con plata y oro, es decir, que les proveyó plata y oro. Y también dice que no hubo en sus tribus enfermos. Y a mí ese es un versículo que me alienta mucho. ¿Por qué? Porque si tú te pones a pensar un poquito y te remontas a ese momento de la historia, te podrás imaginar lo que significa estar en esclavitud, lo que significa para un grupo de personas pasar por la esclavitud. Eso significa desnutrición, eso significa un arduo trabajo, eso significa pasar hambres, eso significa sufrir, ser golpeados, ser castigados. Ahora imagínate, era un pueblo muy numeroso. La Biblia dice que aproximadamente eran como 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Lo que los teólogos dicen es que eran aproximadamente como de 2 a 3 millones de personas en total. Ahora, yo me imagino que ahí había personas, había ancianos. Yo me imagino que ahí había personas enfermas, personas con dolores en la espalda, personas con dolores en las rodillas, personas que estaban postrados en cama, que no podían caminar. Yo me imagino que había personas enfermas, personas con dolores, personas no solamente con un dolor físico, sino también con un dolor en el alma, con heridas que los habían marcado no solamente físicamente, sino también con heridas que les habían marcado el alma. ¿Sí? De tanto sufrir en la esclavitud, tanto así que la Escritura dice que el Señor escuchó sus gemidos. La Escritura dice que el Señor escuchó sus gemidos. Alguien que gime es alguien que no puede hablar, alguien que está pasando por mucho dolor y que ni siquiera tiene la capacidad de hablar del dolor que está sufriendo. Yo me acuerdo que cuando estaba pequeño, una vez me colgué en un árbol y me caí. Eran más o menos como 1,5 metros. Yo me quise colgar y me resbalé y me caí, pero me caí de pura sentadera. Y el dolor fue, no sé si me da a entender, pero me atarqué. No sé si esa palabra, me entiendan con esa palabra, pero se me fue el aire y no podía hablar. Y era un dolor era un dolor que no podía ni hablar. ¿Por qué? Porque caí de pura sentadera. Y de tal manera que, ¿qué te pasó? ¿Qué tienes? No podía hablar. Entonces yo imagino un poco así que los israelitas estaban pasando por un momento difícil, tanto así que ellos gemían y que el Señor escuchó sus gemidos, ¿no? Así que eso pasa muchas veces. Ni siquiera hay veces que ni siquiera salen palabras de nuestra boca, ni siquiera sabemos qué decir. Estamos pasando por un momento tan difícil que a veces no sabemos ni qué expresar, muchas veces no sabemos ni qué decir, pero el Señor nos escucha y el Señor ha provisto un sacrificio para nuestra salvación. El Señor ha provisto un sacrificio para nuestra liberación. Cualquier cosa el Señor ha provisto lo que tú necesitas. Como te decía en un principio, el Señor ha provisto todo lo que tú necesitas en esta vida por medio de Jesucristo. ¿Sí? Así que el que los haya sacado con plata y oro y que entre sus tribus no haya ningún enfermo. Esto quiere decir que cuando ellos participaron del Cordero de la Pascua, ellos recibieron una salud divina. Que cuando ellos participaron de este Cordero, ellos recibieron la sanidad de sus enfermedades, ellos recibieron la sanidad de sus dolores. Los que estaban postrados en cama de repente se levantaban. Los que tenían las rodillas adoloridas de repente se levantaron y podían caminar. ¿Por qué? Porque el Señor sabía lo que les esperaba. El Señor sabía el viaje que tenían que emprender.
Y que si de por sí iba a ser un viaje difícil, imagínense ir cargando con todas esas personas que no podían andar, que estaban postrados. Así que yo me imagino que cuando ellos participaron del Cordero, sanidad vino a sus cuerpos, sanidad vino hubo una restauración de sus dolores. Y aparte que la Biblia lo dice, la Biblia dice que Jesús llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y que por su llaga nosotros hemos sido curados. Ahora, si para ellos el Cordero de la Pascua solo era una imagen, solo era un símbolo, era la sombra de lo que había de venir, es decir, lo que hoy es para ti y para mí, nuestro Señor Jesucristo, ¿cuánto más no se hará efectivo el sacrificio de nuestro Señor en tu vida y en mi vida hoy? ¿Cuánto más poder hay en el sacrificio de nuestro Señor Jesús en el momento en el que nosotros participamos de su cuerpo y de su sangre? Participamos, tener comunión con su cuerpo y su sangre, estar unidos a Él por medio de su cuerpo y por medio de su sangre. ¿Sí? Así que debemos recordar eso, debemos recordar que participar del cuerpo y de la sangre de Cristo trae sanidad divina, trae restauración, trae provisión, trae todo lo que tú necesitas en esta vida. Así que no es casualidad que la Santa Cena, la Cena del Señor, lo que conocemos hoy como la Santa Cena, precisamente se llevó el mismo día de la Pascua. El mismo día en que los israelitas celebraban la Pascua, fue el mismo día en el que el Señor Jesús les dio la orden de que celebraran en memoria de Él la Santa Cena. Fue el mismo día en que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que deberían de hacer eso en memoria de Él, participar de su cuerpo, participar de su sangre, y que lo hicieran en memoria de Él hasta que Él volviera, hasta que Él regresara. ¿Y cuántos saben que el Señor va a regresar? Amén. Bien, así que el Señor les dice a los israelitas que deben de marcar con la sangre del Cordero las puertas de sus casas. Ahora, imagínate que ahí están los israelitas, han sacrificado el Cordero, han marcado las puertas de sus casas y han asado el Cordero, y ahora están listos, están preparados, comiendo vorazmente, devorándose el Cordero, comiéndoselo rápido, que es algo que tú y yo deberemos de hacer con nuestro Señor Jesucristo, es llenarnos de Él, participar de Él, tener comunión con Él de una manera, lo voy a decir así, de una manera voraz, de una manera feroz, desear su comunión, desear su presencia, desear estar con Él. Así que, ahora imagínense ahí los israelitas. Hoy en día hay muchas dudas, hay muchas creencias equivocadas acerca de participar de la cena del Señor, acerca de tener comunión con el Señor. Yo recuerdo que durante mucho tiempo tuve miedo de participar del cuerpo y de la sangre de Cristo, porque pensaba que iba a traer maldición a mi vida. ¿Por qué? Porque nos enseñaban que no podías participar si habías pecado, que no podías participar si no habías, ¿cómo se dice? Perdón. Si no habías confesado todos tus pecados. No podías participar si no has confesado tus pecados. No puedes participar si has pecado, si has fallado. Debes de estar a cuentas con el Señor. Debes de examinarte. Te decían que debes de examinarte. Y uno creía que examinarse era algo así como pensar y recordar. A ver en qué fallé, a qué horas me equivoqué, qué error cometí. Y obviamente pues no ibas a recordar todos los errores, no ibas a recordar todo lo que habías hecho. Por eso no sabías centrarle, sino decías, no, por si sí o por si no, yo no me arriesgo, porque hacerlo así es participar de manera indigna. Y cuando participas de manera indigna, recordando que has fallado, que te has equivocado, que tuviste un mal comportamiento, que te peleaste con tu esposo, con tu esposa,
que le contestaste a tus padres, que a lo mejor hiciste algo que no debías, que cualquier cosa, ¿no? Entonces tenías dudas de si participar o no, porque no te sentías digno para participar. Y muchas veces, y ese es un problema que estaba pasando en la iglesia en Corintio. Ese es un problema, uno de los problemas que estaba pasando en la iglesia en los Corintios. Y Pablo les escribe y les habla muy puntualmente de la manera en que deben de participar de la comunión del Señor. Al momento de partir el pan y tomar del vino, tomar de la copa. Y me gustaría que me acompañaras a leer estos versículos. Esta vez van a ser varios versículos. Te pido que me acompañes ahí donde estás y que pongas mucha atención, porque son versículos muy, muy importantes y muy claves. Dice en el 1 de Corintios capítulo 11 verso 17, en la Nueva Versión Internacional: Primera de Corintios 11, 17. Dice así: al darles las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más prejuicios que beneficios. Traen más prejuicios que beneficios. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y hasta cierto punto lo creo. Sin duda, tienen que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. 20. De hecho, cuando se reúnen, ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre, mientras que otros se emborrachaban en la iglesia. Verso 22, ¿acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? Claro que no. Verso 23, yo recibí del Señor mismo lo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, recuerden, fue la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Si te fijas, dice es mi cuerpo, no dice es como mi cuerpo, dice es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Verso 25, de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. 26, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Dice, cada vez que lo hacen, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. 27, por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Y ahora vamos a ver lo que significa comer de manera indigna. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Y aquí viene, verso 29, porque el que come y bebe sin discernir, no dice que el que come y bebe si ha fallado, el que come y bebe si se equivocó, el que come y bebe si ha pecado. Dice, el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Aquí está hablando de examinarse a sí mismo, no examinar a las demás personas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este es un problema que había en los Corintios.
se señalaban y hacían creer que algunos no podían participar de la Santa Cena, no podían tener comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque habían pecado, porque habían fallado, porque por ahí alguien les conocía algo al hermano, así que el hermano le decía, no, él no puede participar. ¿Cómo va a participar si yo conozco lo que acaba de hacer? ¿Cómo va a participar si mira cómo viene vestido? ¿Cómo va a participar si se acaba de divorciar? ¿Cómo va a participar si no tiene una buena relación con su hijo, con su hija? ¿Cómo va a participar si su hijo está en las drogas? ¿Cómo va a participar? Es decir, trataban de examinar la vida de alguien más y decidir si podían participar o no. Pero dice que cada uno se debe de examinar, no en cuanto a sus fallas, no en cuanto a sus errores, no en cuanto a sus pecados, sino se deben de examinar sabiendo si son conscientes de lo que significa el cuerpo y la sangre de Jesucristo, si disciernen lo que significa participar de su cuerpo y participar de su sangre, estar unidos en su cuerpo y en su sangre. No se refiere a tus pecados, a tus errores, a sus malos pensamientos. Es decir, no se refiere a que hagas conciencia de tus errores. No se refiere a que pienses en qué has fallado, en qué estás haciendo mal. ¿Por qué? Porque eso es tomar del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso no es tomar del árbol de la vida, no es tomar de Jesús, eso es tomar del árbol del conocimiento del bien y del mal. Hay una historia en la Biblia acerca de dos discípulos que iban camino a Emaús, justo cuando el Señor había resucitado. Dice la Escritura que estos dos discípulos iban camino a Emaús e iban conversando entre ellos. Iban tristes, quizás iban desilusionados, para mí es la mejor palabra, desilusionados, porque ellos creían que Jesús sería quien los redimiría de la esclavitud del pueblo romano, quien los liberaría del yugo, de la opresión de Roma. Así que ellos iban conversando y me imagino que iban diciendo, ¿cómo es posible? Si parecía que Jesús era la persona correcta, parecía que Él era el ungido de Dios, parecía que Él era el elegido, y ahora ha sido crucificado. Así que Jesús los encuentra en el camino. Jesús, una vez habiendo resucitado, los encuentra en el camino y le dice, ¿de qué es de lo que están hablando? Y ellos empiezan a decirle a Jesús, ¿qué no te has enterado de la noticia del momento? ¿Qué no sabes lo que pasó con Jesús de Nazaret, hombre poderoso en palabra y en obras? Y empezaron a hablar. Y Jesús les dice, ¿qué no saben que eso debía de acontecer? ¿Qué no saben que eso estaba escrito que debería de suceder? ¿Qué no se daban cuenta que esto tenía que pasar? La Escritura lo dice, la Biblia lo dice, que esto tenía que pasar. ¿Por qué están así? ¿Por qué se encuentran así? Y dice la Biblia que Jesús empezó a revelarles. Jesús empezó a revelarles en las Escrituras. En ese entonces no había el Nuevo Testamento. En ese entonces las Escrituras era la ley y los profetas, la ley y los profetas y los salmos, es decir, el Pentateuco, los profetas y los salmos. Y les empezó a mostrar, Jesús les empezó a mostrar, les empezó a revelar a Él mismo en el Antiguo Testamento. Les empezó a revelar a Él mismo por medio de las Escrituras. Empezando desde el Génesis, que les decía, yo soy el árbol de la vida. Y les empezaba a mostrar cómo Él estaba de una manera oculta en las Escrituras y cómo ya había llegado el momento en el que Él sería revelado de manera completa. Yo imagino que mientras le revelaba las Escrituras, pasó por el Génesis y después se detuvo en el Éxodo. Justo en este momento donde los israelitas estaban celebrando la Pascua, en donde los israelitas habían celebrado la Pascua. Yo me imagino a Jesús explicándoles, miren, el cordero que sacrificaron sus antepasados, por medio del cual la sangre, el ángel de la muerte, el ángel destructor se pasó de largo y el Señor los salvó, habla de mí, habla de Jesús, habla del Mesías. El cordero de la Pascua era solo una sombra, su sangre era solo una sombra
de la sustancia, era solo una sombra de lo que había de venir, era una sombra de mí. Ahora el tiempo ha llegado. Y yo imagino a Jesús revelándoles que Él era el verdadero Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, como lo dijo Juan el Bautista. Así que llegaron a Emaús y los discípulos lo invitaron a pasar. Y hasta este momento los discípulos no sabían que era Jesús. Hasta este momento no lo reconocían porque sus ojos estaban velados. Pero Jesús les empezó a mostrar, les empezó a traer revelación por medio de las Escrituras. Dice la Biblia que los corazones de ellos ardían cuando Él les mostraba las Escrituras. Pero sus ojos fueron abiertos justo en el momento en el que Jesús parte el pan. Ellos iban a cenar, iban a tener comunión. Cuando se sentaban a la mesa, para los judíos era algo muy importante, era algo muy íntimo. No cualquier persona se podía sentar a la mesa a comer. Era algo muy importante, era algo muy íntimo. Así que Jesús parte el pan y dice que sus ojos se fueron abiertos. Que en ese momento el Señor desaparece. Ya no lo volvieron a ver, pero los ojos de ellos fueron abiertos. Y es cuando ellos dicen, ¿no ardían nuestros corazones cuando Él nos revelaba las Escrituras? Es decir, sus ojos fueron abiertos a Jesús, fueron abiertos a Él, fueron abiertos a su palabra, fueron abiertos por medio de la revelación de quién era Él. No fueron abiertos a sus errores, a sus fallas, a sus pecados. Ustedes recuerdan en el Génesis, con Adán y Eva, cuando ellos comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, es decir, el fruto prohibido, sus ojos fueron abiertos, pero fueron abiertos a su desnudez, fueron abiertos a su pecado, fueron abiertos a sus fallas, fueron abiertos a sus errores. Pero cuando participas, cuando tienes comunión con el Señor Jesucristo, tus ojos deben de ser abiertos a Él. Debes de tener una revelación de Él, de quién es Él, de su sacrificio, de su persona, de su obra consumada. No de tus errores, no de tus fallas. Los israelitas, cuando celebraban la Pascua y estaban comiendo el cordero, estaban ahí en sus casas y no podían salir, o más bien no debían de salir. Ahora, ¿tú no crees que en esa casa de los israelitas, siendo un pueblo muy numeroso, no crees que a lo mejor había problemas entre ellos? ¿No crees que había personas que por ahí habían robado, que por ahí se habían peleado con sus hijos, con sus esposas? ¿No crees que había personas que a lo mejor Moisés asesinó a un egipcio? Así que había personas de todo, pero eso no impidió que ellos pudieran participar del cordero y que el ángel de la destrucción pasara. Lo que importaba era la sangre que había sido derramada. Lo que importaba era la sangre con la que ellos habían marcado sus puertas. Lo que importaba es que la sangre los calificaba, la sangre los justificaba para que el ángel de la destrucción no pasara, no entrara a sus casas, no tocara a sus familias y ellos pudieran ser salvos. Así, hoy en día, cuando tú tienes comunión con el Señor, cuando tú participas de su cuerpo y de su sangre, lo que importa es el sacrificio, lo que importa es quién es Él, lo que importa es que su sangre ha sido derramada, lo que importa es que Él pagó el precio por tus pecados, que Él llevó en su cuerpo toda la paga de tus pecados. Él cargó en su cuerpo tus dolores, tus aflicciones, tu depresión, tu tristeza. Él cargó en su cuerpo tus afanes, tus temores, tus enfermedades. Él lo llevó en su cuerpo. Y por su llaga tú has sido sanado. ¿Sí? Así que es abrir nuestros ojos a su hermosura. Es abrir nuestros ojos a Él, a quién es Él. No es examinar si tienes pecado. No es examinar si estás haciendo algo mal, si hiciste algo mal. No es examinar si todo anda bien en tu vida. Porque créeme, si te examinas de esa manera, vas a encontrar muchos errores. Y eso va a evitar que participes. Nadie podría participar de la cena del Señor si fuera así. Nadie. No habría una persona que pudiera participar si se tratara de examinarnos, si cometemos errores, si hemos pecado, si hemos fallado. ¿Por qué? Porque nadie podría hacerlo. Nadie podría hacerlo. Por eso es que necesitamos de su gracia. Por eso es que es un regalo. Amén.
Así que en la iglesia de los Corintios sucedía que se menospreciaban unos a otros, que había clasismo, que había unos que se sentían superiores a los demás. Había unos que señalaban y decían, no, ustedes no pueden participar. Había otros que se emborrachaban, es decir, que lo que era sagrado lo habían vuelto como algo común y corriente. Es decir, que lo que era sagrado, tener comunión con el Señor, hacer memoria de su cuerpo y de su sangre, lo habían tomado algo así como vamos a hacer una carnita asada y vamos a echarnos unas chelas. No, lo habían hecho algo común, de tal manera que se emborrachaban en la iglesia, ¿sí? Se comían todo y no le dejaban nada a los demás. No esperaban a los demás a participar todos juntos en unión. Había división, había clasismo, había personas que se sentían moralmente superiores a otras, había personas que se sentían económicamente superiores a los demás. Y eso es algo que no puede pasar en la iglesia. Es algo que no debería de pasar en la iglesia. El Señor, justamente en ese momento de la cena, dice la Escritura que se repartió el pan. Y tú sabes quién estaba en ese lugar. De hecho, la Escritura dice, acabamos de leer, que dice que el día en el que fue traicionado, en ese lugar estaba Judas, un hombre que traicionaría a Jesús. Él participó del pan. En ese lugar estaba Felipe, un hombre que dudaría. Estaba un hombre que lo traicionaría, un hombre que dudaría de él, un hombre que lo negaría. Había personas imperfectas. Y antes de cenar, Jesús le lavó los pies a todos, a todos. Jesús no hace acepción de personas, y como iglesia no podemos hacer excepción de personas. No podemos señalar quién sí puede participar y quién no. La Escritura dice que todos son bienvenidos, que todos pueden participar. Todos aquellos que crean en el Señor, que disciernan en el cuerpo y la sangre, pueden tener comunión con Dios. Así que participar indignamente es precisamente cuando crees que solo puedes participar si todo está bien contigo. Cuando piensas que has tenido un comportamiento perfecto, por lo tanto puedes participar. Participar indignamente es cuando ves los errores de alguien más, o cuando crees que eres más apto, más capaz de participar. Cuando crees que te mereces más que alguna otra persona, las bendiciones de Dios para ti, por medio de su cuerpo, por medio de su sangre, por medio de su sacrificio. ¿Sí? Así que, ¿qué es discernir el cuerpo? ¿Qué es discernir el cuerpo de nuestro Señor? Discernir el cuerpo es poner tu mirada en Él, abrir tus ojos a su gracia, abrir tus ojos a su buena voluntad, abrir tus ojos a su misericordia, a su gran amor. La palabra para comunión es una palabra que seguramente tú lo has escuchado. Hoy en día se sigue usando esa palabra y es la palabra Eucaristía. Eucaristía viene del término o significa recordar lo bueno, o agradecer, perdón, es agradecer lo bueno, es dar gracias por lo bueno. En el momento en que tú participas, que tienes comunión con Dios, das gracias por lo bueno, agradeces por lo que Él ya hizo, agradeces desde una posición de victoria. Es una oración que haces desde una posición de victoria. Señor, te doy gracias porque tú me has sanado, te doy gracias porque tú me has salvado, gracias porque tú llevaste, no llevarás, no sufrirás, has llevado mis dolores, has sufrido mis enfermedades, y por tu llaga yo no seré sanado. En algún momento sanaré. No, yo he sido sano, yo he sido sanado, yo soy justo. Señor, te doy gracias porque yo soy justo. Recuerdas que su cuerpo fue golpeado por tus pecados, que su cuerpo cargó con tus culpas, sufrió por tus dolores, y por lo tanto, por su sangre tú has sido aceptado, tú has sido justificado. Eres parte de un nuevo pacto, un pacto que te hace justo, que ahora eres la justicia de Dios en Cristo Jesús, que eres aceptado. Has pasado del reino de las tinieblas a la luz admirable, al reino de su amado Hijo, que ahora eres heredero de Dios,
Y si eres heredero de Dios, eres coheredero con Cristo Jesús. Por lo tanto, eres completamente digno de recibir lo que te pertenece como un derecho de hijo de Dios. Lo que es la provisión, la salud, la alegría, la paz, el gozo. Amén. Te pertenece. Es recordar lo bueno, dar gracias por lo bueno. No sentirte indigno, no decir, creo que yo no lo merezco. No tener miedo como yo de participar de la Santa Cena porque quizás no hiciste algo bueno, te sientes indigno y dices, no, si participo quizás caiga en maldición. No, si participo quizás en vez de sanar enferme. No, si participo quizás me vaya mal. No, no se trata de ti. Discernir el cuerpo se trata de tener comunión con el Señor. No se trata de lo que tú tienes que hacer, sino de tener una revelación de lo que Él ha hecho. Se trata de poner la mirada en la cruz, no poner tu mirada en la enfermedad. Se trata de poner tu mirada en la cruz, no en la enfermedad, no en tus defectos, no en tus errores. Les platicaba en la mañana que hace algunos días, algún tiempo, hace no mucho tiempo, me salió un hongo en la cabeza. Es un hongo que te deja sin cabello. Se llama alopecia. A lo mejor ustedes han escuchado acerca de eso. Era un hongo, eso me dijeron que era un hongo y que era alopecia. Entonces partes de en mi cabeza me estaba quedando sin cabello y se veían algunos huecos sin cabello. A lo mejor ustedes alguna vez me llegaron a ver porque venía a la iglesia y yo traía eso. Entonces yo constantemente recordaba y participaba tenía comunión con el Señor, es decir, recordaba y decía, Señor, te doy gracias porque tu palabra dice que ninguna plaga tocará mi morada. Señor, te doy gracias porque tú llevaste todos mis dolores, todas mis enfermedades, tú las has sufrido. Yo he sido sano, por tu llaga he sido sano. Soy sano gracias a tu sacrificio. Gracias, Señor, porque tu sangre me cubre de todo mal. Gracias porque soy hijo tuyo. Y yo lo repetía. Y por ahí también me compré un champucito que me recomendaban y también me lo ponía. Me ponía por ahí el champucito, pero nada pasaba. Yo no soy muy bueno para seguir ¿cómo se dice? No soy muy bueno para seguir recetas médicas, que tomar pastillas. Además de que gracias a Dios muy pocas veces he pasado por enfermedades. Y cuando he sufrido alguna enfermedad, no ha sido una enfermedad grave. Así que no tengo mucha experiencia con el seguir recetas médicas o tomar medicamento o así. Pero me recomendaron un champú, yo me lo puse como 3 o 4 días y me enfadé. ¿Por qué? Porque no veía nada. Yo quería que eso se quitara rápido, que se fuera rápido. Y todas las mañanas me paraba y me veía en el espejo y decía, Señor, te doy gracias porque tú llevaste mis enfermedades. Hasta que entendí que lo que estaba haciendo era esforzándome porque el Señor hiciera algo. Yo le quería recordar a Él algo que Él ya había hecho. Así que decidí descansar. Dije, no me voy a preocupar más. Pero seguí recordando, seguí creyendo, seguí recordando que el Señor había llevado mis enfermedades. Pero ya no iba al espejo para ver si ya se me había quitado. Ya no me levantaba todas las mañanas esperando, a ver, ¿ya se me habrá quitado? No, tampoco decía, ¿por qué? ¿Por qué no se me ha quitado? ¿Por qué no pasa nada? Y pensaba, quizás estoy haciendo algo mal, quizás estoy orando mal, quizás es que hay algo en mi manera de creer que está fallando. ¿A cuánto les ha pasado así? O nada más a mí de que sientes como que estás haciendo algo mal porque las cosas no suceden. He escuchado muchos testimonios de personas que al momento de participar de la cena del Señor han sido sanados de una manera rápido, al instante. Pero la gran mayoría realmente sanan de una manera progresiva. La gran mayoría sanan de una manera progresiva. Que fue mi caso. ¿Por qué? Porque de repente un día me levanté y me miré al espejo y vi que tenía cabello. Vi que la alopecia ya no estaba. ¿A qué horas pasó? No lo sé.
¿Cómo sucedió? No me di cuenta. No me di cuenta el día que pasó, no me di cuenta en qué momento, pero simplemente ya no estaba ahí. Y me di cuenta que fue cuando descansé. ¿Por qué? Porque yo me estaba preocupando un poco, sentía que se trataba de mí, que quizás algo no estaba haciendo bien, que quizás era un problema con mi oración, a lo mejor no estaba creyendo los versículos correctos, no sé. Pero cuando descansé y decidí enfocarme en su gracia, en su sacrificio, en la justicia que yo tenía gracias al Señor, de repente me miré al espejo y ya no estaba ahí. Así que cuando tú participas, cuando tienes comunión, es algo que se recibe, no es algo que se hace. Tú recibes todos los beneficios de parte de Dios a través de sus sacrificios. La comunión no es algo que tú tienes que hacer, sino que es algo que se recibe. La comunión es algo tangible y práctico para recordar que lo que el Señor ha hecho por ti. Te mencionaba acerca de lo que Adán y Eva hicieron. Por el acto de comer, por el simple acto de que ellos comieron del fruto prohibido, vino maldición a sus vidas. Y yo no creo que sea de casualidad que el acto de comer, de participar del pan y del vino, en este caso del jugo, también venga restauración a tu vida. Dios traiga vida, Dios te fortalezca. Realmente en los elementos de la comunión no hay un poder por sí solos. No hay poder en los elementos de la comunión por sí solos. Pero cuando tú comes, el acto de comer y de beber, siendo consciente, recordando lo que significa, discerniendo el cuerpo y la sangre de Jesús, sabiendo que tú eres parte de ese cuerpo, sabiendo que su sangre te ha redimido, te ha justificado, te ha calificado para todo lo que Dios quiere darte. Cuando tú participas recordando, haciendo memoria de su cuerpo y de su sangre, ahí hay poder en el acto de comer. Hay poder cuando tú participas. Así que quizás no sea algo que suceda de manera instantánea. Quizás sí, y si es así, gloria a Dios. Pero si no, debes de saber, debes de estar convencido que Dios es fiel. Debes de creer en su fidelidad, que si Él lo ha dicho, que si Él lo promete, es porque así será. Quizás no sea de una manera rápida, pero yo creo que a medida de que tú participas de la cena del Señor, vida viene a tu cuerpo. Vida es derramada dentro de ti. Jesús dijo: yo soy la vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. Cuando recibes al Hijo, cuando participas de su cuerpo, de su sangre y haces memoria de Él, cuando haces memoria de lo que significa cuando disciernes entre su cuerpo y entre su sangre, porque tampoco es lo mismo. Muchas veces creemos que es lo mismo participar, que es como una sola cosa, pero no, son cosas diferentes. Su cuerpo y su sangre son beneficios diferentes. Y debemos de saber discernir lo que representó su cuerpo y lo que representa su sangre. Pero cuando tú participas, hay poder. Vida es transmitida de parte de Él hacia ti. Vida por medio de su Espíritu hay en ti. Recibes los que están enfermos sanan. Los que están fuertes son aún más fuertes. Así que no necesariamente necesitas estar enfermo para que la comunión tenga un efecto en tu vida, sino que si tú eres fuerte, estás sano, recibes una mayor medida de fuerza, una mayor medida de fortaleza. Yo así lo creo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que serás rejuvenecido como las águilas, que los que se cansaban no se cansarán, es decir, que serás fortalecido. Y eso habla hoy. No habla en un futuro, no habla para un momento en la eternidad. No se refiere de vida eterna, sino se refiere de vida hoy. Vida para ti hoy. Que recibas vida, que tu cuerpo sea vivificado. Amén. Así que me gustaría leerte algunos versículos que tienen que ver con su cuerpo y con su sangre. Segunda de Corintios, por favor,
capítulo 5, verso 21. Segunda de Corintios 5, versículo 21. Dice así: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que recibiéramos la justicia de Dios. Dios trató a Jesús en su cuerpo como si Él fuera un pecador, como si Él fuera un pecador. ¿Por qué? Porque Él llevó nuestros pecados, por lo tanto, Dios lo trató como un pecador, ¿sí? Como se merecía, como nos hubiéramos merecido ser tratados tú y yo. Jesús tomó nuestro lugar y en su cuerpo Él recibió el castigo. Isaías 53, capítulo 4, por favor. Isaías 53, 4. Dice así: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Verso 5. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él cayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Él fue atravesado, fue golpeado, fue molido por nuestras enfermedades. ¿Para qué? Para que tú y yo hoy seamos sanos. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Primera de Pedro 2, 24. Dice así: Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por su herida ustedes han sido sanados. Gálatas 3:13, por favor. Gálatas 3, capítulo 13. Dice: Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero. El ser colgado de un madero no era una manera tradicional de los judíos para morir. Ellos mayormente, cuando ajusticiaban a alguien que había hecho algo parecido a lo que Jesús hizo, eran apedreados, no eran colgados en un madero. Pero Jesús fue colgado en un madero. ¿Por qué? Porque la escritura decía, su ley decía, que todo aquel que fuera colgado de un madero era maldito. Lo que significa que Él tenía que ser maldecido para que tú y yo hoy seamos bendecidos. Jesús tenía que ser maldecido, tenía que ser tratado como pecador para que tú y yo hoy seamos bendecidos, para que tú y yo hoy tengamos justicia. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Efesios 1:7, por favor. Efesios 1:7. Dice así: en Él tenemos la redención mediante su sangre. Hemos sido redimidos por su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia. Conforme a las riquezas de su gracia. Romanos 5:9, por favor. Romanos 5, capítulo 9. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¿con cuánta más razón por medio de Él seremos salvados del castigo de Dios? Hemos sido justificados por su sangre. Apocalipsis 12:11, por favor. Apocalipsis 12, verso 11. Dice así: ellos lo han vencido. Se refiere a Satanás, se refieren al enemigo. Ellos lo han vencido. Se refiere a ti, que tú has vencido al enemigo. El enemigo no tiene más autoridad sobre ti, no tiene más poder sobre ti, no tiene más dominio sobre ti, porque tú lo has vencido. ¿Cómo lo has vencido? Por medio de la sangre del Cordero. La enfermedad no tiene más poder, la escasez no tiene más poder, el dolor no tiene más poder. Tú lo has vencido por medio de su sangre. Esto no significa que no puedes pasar por alguna enfermedad. Eso no significa que no puedes pasar por algún dolor. Eso significa que lo que Dios dice de ti es más verdad que lo que tu cuerpo te dice,
que lo que Dios dice de ti es más verdad que lo que el mundo te dice, que lo que las circunstancias te dicen. Amén. Así que tú has vencido por medio de la sangre del Cordero. Por último, por favor, Colosenses capítulo 1, versos 13 y 14. Colosenses capítulo 1, versos 13 y 14. Y le voy a pedir a los chicos de la alabanza si quieren ir subiendo, por favor. Colosenses 1, versos 13 y 14. Dice así: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Se me fue el de la computadora, ¿va? Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Muy bien. Así que participar, tener comunión con el Señor, participar de su cuerpo, de su sangre, es hacer memoria de Él, es recordarlo a Él, recordar su sacrificio, recordar lo que Él ha hecho, recordar todo lo que Él llevó en su cuerpo, recordar su sangre, que es un nuevo pacto para nosotros. Un pacto en donde tú eres bendito por medio de Él, donde tú eres bendito por medio de su favor, por medio de su amor, por medio de su gracia, donde Él lo ha hecho todo, donde Él, Dios, ha ofrecido el sacrificio por ti y por mí, donde Él se ha entregado a sí mismo. Él se entregó a sí mismo. Sí, en Él está la vida. En Él está la vida de los hombres. No es que Él tiene vida para darte, Él es la vida. No es que Él te entrega la sanidad como si fuera algo que se pueden, como si yo te diera un objeto, como si te diera algún regalo material. No, Él se entregó a sí mismo. Él es la salud, Él es la provisión, Él es el sanador, Él es la vida. En Él está la vida, y quien tiene al Hijo tiene la vida. Amén. Así que en esta tarde, casi noche, mis hermanos, vamos a participar de Santa Cena. Les pido a mis hermanos, por favor, si me pueden ayudar. Mi hermano Jesús, mi hermano Cuco, por favor. El Génesis se me fue. Vamos a participar de Santa Cena. Así que hagámoslo en memoria de Él, discerniendo su cuerpo, discerniendo su sangre. Eres completamente digno, estás completamente calificado. Dios desea que tengas comunión con Él. Dios desea que participes de Él. A menos que no creas en Él, a menos que no lo hayas aceptado, a menos que no creas en el Señor Jesús, entonces no deberías participar. Pero si tú crees en Él, si crees en su sacrificio, si crees en su obra consumada, entonces es muy importante. Durante mucho tiempo quizás te habían robado esta bendición de creer. Quizás lo habías hecho de una manera tradicional, quizás lo habías hecho de una manera en el que no eras consciente de lo que realmente significaba. Quizás no lo habías hecho por temor a que algún castigo, a que alguna bendición había de venir. Pero realmente Dios vino a salvar al mundo. No vino a condenar a nadie. Él no te va a condenar. Él no enviará ninguna enfermedad, sino todo lo contrario. Él es tu sanador, Él es tu proveedor. Así que vamos a participar de Santa Cena. Mientras recibes el pan y el vino, en este caso el jugo, voy a leer algunos versículos que están en Primera de Corintios, verso 11.
del 23 al 25. Si me pueden apoyar con los chicos acá arriba también, por favor, gracias. Que no falte nadie, por favor. Si alguien faltara, puede levantar su mano. ¿Cuántas veces puedes tener Santa Cena? ¿Cuántas veces puedes tener comunión con el Señor? Las veces que tú lo desees. No necesitas ningún intermediario. Tú puedes hacerlo las veces que tú lo desees. Lo único es que tienes que saber lo que estás haciendo. Tienes que recordar su cuerpo, su sangre. No dejes que lo sagrado se vuelva común. Si se te va a volver una costumbre, entonces mejor no lo hagas. Lo importante es que disciernas el cuerpo y la sangre de Jesús. Y puedes hacerlo las veces que sea necesario. Si tú estás pasando por algún dolor, por alguna enfermedad, puedes hacerlo en tu casa, con un poco de jugo, con alguna galleta. Puedes hacerlo en memoria de Él y recordando que Él llevó tus enfermedades, que Él pagó por tus pecados. Gracias. Falto yo. Gracias. Primera de Corintios 11, 23 dice: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Señor, te damos gracias porque no te rehusaste a ir a la cruz. No te rehusaste a sufrir por nuestros dolores, a recibir el castigo de nuestra paz, el castigo por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque por tu llaga hemos sido sanados. Gracias, Señor, por el sacrificio. Gracias, Señor, porque por medio de tu sacrificio nos has unido a ti en un mismo cuerpo. Como iglesia somos parte de tu cuerpo. Somos sanos, somos justos, somos aceptados, somos amados, somos dignos, somos herederos de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Puedes participar del cuerpo. De la misma manera, verso 25, de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Señor, te damos gracias porque nos has hecho parte de un nuevo pacto. Un pacto donde todo está hecho por ti, Señor. Gracias, Señor, porque tu sangre nos ha justificado, nos ha limpiado, nos ha hecho justos, nos ha hecho santos, apartados para ti. Gracias porque tu sangre borró todos nuestros pecados, Señor. Gracias porque hoy somos limpios, somos dignos, somos bendecidos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes participar de la sangre. Gracias a Dios. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Y dale gracias a Dios. Gracias a Dios. Vamos a darle gracias. Dale gracias a Dios por su sacrificio, por su sangre, que nos ha hecho justos, nos ha aceptado, nos ha bendecido, nos ha sanado, nos ha justificado.
Gracias a Dios. Te damos gracias, Padre. Bendito seas, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales por medio de Cristo Jesús. Gracias porque nos has aceptado por medio de tu Hijo. Hoy hacemos memoria de ti y recordamos tu cuerpo que fue entregado por nuestros pecados, que llevó nuestros dolores. Recordamos tu sangre, Señor, que ha sido derramada por nosotros, que nos ha justificado, que nos ha hecho parte de un nuevo pacto, un pacto de amor, un pacto de gracia, Señor. Gracias porque nunca más te acordarás de nuestros pecados, Señor. Nunca más estarás enojado contra nosotros. Gracias, Señor, porque por medio de tu Hijo recibimos tu bendición, tu provisión, tu amor. En el nombre de Jesús, amén y amén.